El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 2 de febrero del año 2020, inicio del segundo mes del año, inicio del octavo mes de gobierno de Laurentino Nito Cortizo, en una semana donde el coronavirus fue el gran protagonista y ya escenas de pánico. Eso ocurrido en Italia de no dejar abarcar, llegar a puerto a un crucero porque tenía dos elementos sospechosos. Un poco para que nos demos cuenta de la paranoia que hay. Eso con el problema de qué pasa con los estudiantes panameños que están en China. Se está pidiendo a la embajada que los traiga o al gobierno de Panamá que les pague el vuelo para que vuelvan a suelo patrio. ¿Qué hacer con ellos? Igual con los dos vuelos semanales que están llegando desde este gigante asiático. Reunión de alineamiento del gobierno. ¿Cuáles fueron las conclusiones o qué debería haber sido esta reunión? En un momento en el cual, pues, más que una chapistería, yo creo que en el gobierno hay lugares donde necesita pues realmente un cambio total, un desguace de lo que hay en ese lugar. Día también en el que, pues, otra semana más de trifulca entre Venezuela y Colombia. Igual un plan presentado por Trump para el Medio Oriente que yo creo que murió en su cuna. Memo, pues una semana intensa. Yo no puedo empezar sin antes enviarle mi más sentido pésame a todo el gremio periodístico, pues por el fallecimiento de uno de los veteranísimos periodistas y emblemáticos de una época, don Escolástico Fulele Calvo Murillo. Igual yo voy a adelantarme a mi hermano Gabriel, que está de cumpleaños el próximo martes. ¿Tú puedes estar de acuerdo con él? Buenos días, mi estimado. Fue alguien que solamente Fernando. vivió del periodismo. Buen día, sí. Buen día, Fernando. Buen día, estimado. Oye, tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero el hombre generaba noticias. Y eso es importante. Así que un abrazo a sus familiares. Dos cosas que quiero que vamos a tener en agenda durante esta conversación dominical, esta tertulia dominical. Uno, estos crímenes atroces y ese asesinato vil con el que iniciamos la semana, de alguien que entró en una casa y mató hasta un bebé de 3 meses. Igual, Ricardo Martinelli y el cambio democrático en una encrucijada. ¿Se irá Ricardo Martinelli a hacer un nuevo partido? ¿Qué dirá el Tribunal Electoral? Eso en un momento en el cual Gaby Carrizo dijo unas palabras, el vicepresidente, durante la inauguración de la feria de Acobir. Nosotros estamos tratando de devolver la confianza, porque durante 5 años se usó el Ministerio Público como un elemento de persecución y de venganza personal, y eso solamente trae desconfianza. ¿Hacia quién iba ese mensaje? Empiezo contigo, Guillermo. Bienvenido. Bueno, primero reitero los buenos días a todos. El tema de la seguridad. Yo en la radio he podido entrevistar a los asesores externos que tiene el Ministerio de Seguridad y las fuerzas de seguridad del país, y me da la impresión de que por lo menos desde los asesores, están muy claros en el diagnóstico, están muy claros en lo que se necesita. Incluso las fuerzas de seguridad de Panamá han recibido apoyos, no solamente en dinero, sino también en equipos, para pues, ayudar un poco en esto. ¿Qué es lo que ha demostrado este atroz crimen que se dio? Dos cosas. Primero, que la situación con las bandas está fuera de control. Y segundo, que la Policía Nacional tiene la capacidad para encontrar a quien sea en cualquier parte. Tiene la capacidad y lo ha demostrado porque encontraron a este metido muy lejos en Darién frente al juez Fadar. Entonces, si la policía tiene esa capacidad, hay que mantenerla, hay que sostenerla. Entonces, lo que hace falta es liderazgo. La pregunta es, ¿ese liderazgo es el liderazgo actual? ¿Es el que necesitan nuestras fuerzas de seguridad? Bueno, yo he conversado con muchos comisionados y hay mucho descontento porque a pesar de lo que se prometió, algunos de los que encabezan los estamentos de seguridad están muy por debajo de la cantidad de años
de algunos de los que quedaron rezagados. Y lo del mérito, algunos lo ponen en cuestionamiento. Eso es lo que me han dicho a mí. Yo no sé si eso es así porque yo no pertenezco a la fuerza. Entonces, si ese descontento se da en las cabezas, eso permea a las unidades, entonces se trabaja a pesar de que se tenga la información, la inteligencia y se sepa exactamente qué es lo que hay que hacer. Yo conmino al ministro de Seguridad a que revise el esquema de lo que está sucediendo y que no confíe tampoco, porque si pone su confianza en 2 o 3 comisionados, cometería el mismo error que cometió el señor Varela y sus secuaces cuando le entregaron el gobierno a los militares, tal como, no me equivocaba, a los militares, porque eso fue lo que teníamos aquí, un pensamiento militar que, como acaba de decir Fernando, ya está el propio vicepresidente Carrizo ha llegado a la conclusión de que aquí había un espíritu de venganza y eso no lo podía hacer un civil alegremente. Aquí habían estamentos de seguridad que participaban en todo esto y ya las pruebas están en los Varela Leaks. No me crean a mí. Y ojo con lo que está sucediendo aquí, porque hay la capacidad para resolver los problemas de seguridad. Los problemas de seguridad de Panamá todavía no han llegado a un punto donde sean un óbice para la inversión. Exacto. Pero tampoco podemos esperar. Pero vamos caminando a esa dirección. A que nos reviente la cosa en la cara para entonces ver qué vamos a hacer y ya va a ser muy tarde entonces. Don José. Buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días, Guillermo. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días. Guillermo parece que vienes con Bríos. brío, ¿eh? Vino de la alineación también. Salió bien alineado. Fíjate, de las primeras cosas que me gustaría comentarle este domingo, mientras usted está en su casa, poniendo en orden lo que va a ser lunes, a mí me gustó mucho la intervención que en la inauguración de las ferias de Acovir, de inmobiliaria, hizo el vicepresidente de la República, Gabriel Carrizo. Porque fue un mensaje sencillo, pero alto y claro, en el sentido de hacer un llamado a devolverle la confianza a los panameños sobre la base de dejar de utilizar la instrumentación de la justicia como elemento de persecución política o como elemento político disfrazado de justicia. En cualquiera de las formas, lo explicó con sencillez y me parece que fue un buen mensaje. También me parece adecuado que el presidente de la República en varias ocasiones haya hablado con los partidos políticos. Me parece que ese es el camino. No hay ningún otro camino que no sea el camino del diálogo. Bueno, y esa mega reunión con su gobierno y su partido. Y yo creo que dentro de esto, ¿y por qué esto es importante? Porque en la sociedad panameña, durante los últimos 5 años, y durante todo un periodo se ha venido deteriorando la institucionalidad y se ha venido deteriorando la estructura política del país. Y la consecuencia de eso es que se ha debilitado el accionar de la gobernabilidad panameña. Entonces, en una democracia, las cosas no se resuelven utilizando métodos dictatoriales para abordar los temas de la ineficiencia de la democracia. En una democracia lo que se resuelve con más democracia. Es decir, ante la ausencia de diálogo, más diálogo bien estructurado. Ante la ausencia de participación, mayor participación en la discusión política y mayor participación en los ciudadanos comunes. Ante la disparidad de la distribución del ingreso, buscar los mecanismos que las políticas sociales vayan llenando el camino de la felicidad de aquellos que por su ingreso solo tienen derecho a subsistir. Sí. Y eso no es suficiente para ser feliz. Entonces yo creo que el país se enfrenta quizás a la necesidad más urgente de los últimos años de buscar un camino de entendimiento. Pero ese camino de entendimiento pasa por poner en orden varias cosas. La primera cosa que hay que poner en orden es la institucionalidad. Y dentro de la institucionalidad hay 2 elementos fundamentales. La Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Son 2 elementos fundamentales del control del excesivo presidencialismo, pero de la posibilidad de coordinar el Ejecutivo, el Legislativo, en materia de... Y los 2 se convirtieron en oficinas paralelas de la presidencia. Manejadas por los cuerpos de seguridad
y por una estructura político-militar. No, política policial, porque eso Sí. eran policías creyendo jugar militares. Y No, con un nivel de incapacidad intelectual para comprender el daño profundo que sus barbaridades le estaban haciendo a la sociedad. No era el daño a personas, no, el daño a la sociedad, ¿no? Que es lo que se encuentra ahora en el discurso del vicepresidente Carrizo, y que lo ha venido expresando el presidente Cortizo en diferentes oportunidades. Entonces ahora nosotros nos enfrentamos a la necesidad, Fernando, de abordar simultáneamente varias cosas. Uno, lo que planteaba Guillermo, la necesidad de tener una política de seguridad nacional, de seguridad ciudadana. Pero esto no se va a resolver de que comamos armas y que tú puedas comprar armas y echándole la culpa al Ministerio Público o a los jueces. Esto se va a resolver con una política de seguridad. Tenemos que resolver el problema de cómo nosotros logramos que el Canal de Panamá, desde el punto de vista macro, ¿no?, se inserte en el nuevo mundo que se está abriendo, con nuevos retos de rutas, con nuevos retos de mercados, con nuevos actores que van a competir con nosotros y nuevas posibilidades. Y eso requiere que la autoridad del Canal de Panamá logre coordinar con el Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad panameña una visión hacia dónde van ellos para nosotros saber en qué podemos ayudar. Necesitamos coordinar una política de agua. No hay nada más fundamental en el mundo en este momento que el agua. Usted váyase en el mundo, más que el problema del petróleo, el problema es el problema del agua. Hay millones de personas sin agua. 800 millones. Nosotros no tenemos Que no tienen acceso al agua diariamente. Lo que nosotros tenemos es una mala administración del agua que disponemos, pero que al final se traduce exactamente en lo mismo. No la recibe usted. Tenemos que ver ese problema. Para ver eso nosotros necesitamos una institución que se encargue de esto con fortaleza, con leyes, con presupuesto. Necesitamos ver el problema de la educación. Dentro de unas semanas abriremos el año escolar y ustedes van a ver que las noticias van a girar en torno a qué escuela le falta un techo, a qué escuela le falta una silla, como siempre. Y vamos a soslayar el núcleo del problema, que es cuáles son las cosas que tenemos que hacer para mejorar la calidad de la educación, porque nosotros tenemos una buena cobertura escolar, lo que tenemos es una pésima calidad de la educación, y sin hablar de la educación preprimaria, sin hablar del número de muchachos nuestros que abandonan la educación. Entonces todos estos retos requieren no un día de alineamiento, requieren un proceso permanente de integración, de discusión, de debate, de trabajo, de incorporar los mejores cerebros a cada una de las cosas que queremos hacer. Para hacer todas estas cosas, fíjese que no le he hablado de la reforma constitucional a propósito. No he hablado a la reforma constitucional porque para mí ese es periódico de ayer. Eso se murió bien. No veo en el camino eso como cosa fundamental. De manera que en esta introducción lo que quiero decirle a ustedes es que todos los esfuerzos que hagamos, ¿no?, y fíjense lo que se está produciendo en este momento, una concentración del poder expresado en el control de los medios de comunicación, que dejan de ser públicos para convertirse entonces en los medios de comunicación de los dueños. Y esa no es la opinión pública. Entonces todo este proceso de centralización, de acumulación de riquezas, de acumulación de poder, la tenemos que enfrentar con modelos democráticos. Me preocupa mucho este llamamiento de Colón. Es lo que iba a preguntar. A lo que está ocurriendo, porque eso no es un método democrático. Lo que tienen planteado es un método de terror. No se resuelve el problema de Colón afectando a todos los colonenses y a todos los panameños en el momento en que cruceros están llegando a Colón. Entonces, ¿qué queremos hacer? No solamente cruceros, José. Mañana debe empezar también el proceso de filmación de una película de Hollywood que va a ser todo el mes de febrero en Colón. Ya alquilaron todas las habitaciones disponibles en los hoteles de 4 y 5 estrellas de Colón. Es decir, para que vean el impacto que va a tener eso. E imagínate qué ocurriría pues si esa manifestación llamada causa justa provoca las imágenes que vimos en la última vez. Llantas quemadas, saqueos a tiendas, robo a turistas y a personas que iban dentro de la autopista. Mira, Fernando, yo en la radio entrevisté esta semana que pasó Sí, a la licenciada
¿Cómo? Ese es el verdadero escuadrón suicida, de verdad. Yo entrevisté a la licenciada Nitzia Ayarza, ella es la secretaria ejecutiva de esta cosa extraña que hizo Varela, que se llamaba Secretaría Ejecutiva de Colón Puerto Libre. ¿Se acuerdan de eso? No. Que lo vendieron con bombos y platillos y que aquí había... Y que iba a ser la panacea. Que iba a ser de la Colón. panacea. Cuando ella me comienza a explicar lo que realmente se hizo y lo que se le vendió al colonense, usted va entendiendo realmente cuál es el verdadero sentir de lo que pasa en Colón. Al colonense se le vendió que con ese Colón Puerto Libre se iban a resolver todos los problemas, especialmente los problemas del centro de Colón. Esa era la primera cosa que ha heredado este gobierno. Un engaño por parte de autoridades que pusieron, vendieron una ilusión que para colmo ni siquiera era que tenía suficiente personal, no tenía presupuesto y ni siquiera tenía una idea clara. Sí. Porque el primer problema es que no se habían puesto de acuerdo claramente con los empresarios de la zona libre de Colón. No se habían puesto de acuerdo claramente con los empresarios en la ciudad de Panamá. Se pasó una ley hueca, vacía, pero la esperanza en el colonense se vendió. Y el resultado es que ahora el gobierno de Laurentino Cortizo tiene que lidiar con una frustración enorme que tiene el colonense, pero bien con justa razón. Ahora, esta frustración ha caído en las manos equivocadas, donde más de 4 se quieren aprovechar de todo esto. Y ojo que muchos de esos 4 están dentro de los que son parte del problema, de los culpables de la situación actual de Colón. Como tú dices, Fernando, lo que ha sucedido durante estos días, que se ha hecho un emprendimiento de parte de una empresa fílmica, se puede venir todo abajo. Y ojo, que ojalá esta empresa pueda traducir en su producto al Colón verdadero y no terminemos usándolo como Haití, que es a lo que realmente parece Colón en algunas áreas en este momento. Haití, está realmente vuelto leña la provincia de Colón. Así es. Y que no tiene, pero por ningún lado, ningún tipo de salida que se dé en este momento, más allá de la buena voluntad de muchos de los funcionarios que han sido nombrados, pero no tienen presupuesto, no hay una política, lo mismo el tema de seguridad, no hay una política clara. Y me preocupa lo del alineamiento que está dando durante estos días, el alineamiento del gobierno. Ese tipo de alineamientos se dan al principio de los gobiernos o ya cuando llevan 2 años de algún desgaste. O alineas solamente o reúnes claramente y aquel dicho de tú alaba en privado, alaba en público y regaña en privado. Tú alineas nada más a los que crees que no están orinando dentro del tiesto. Yo creo que es la forma... Lo vas a echar pronto, ¿no? O que lo vas a echar pronto. Yo creo que hay otros temas que creo que vale la pena pues seguir ahondando, porque hablamos un poco de lo que está pasando en materia de seguridad. Estamos hablando del terrorismo judicial que fue norma durante los últimos 5 años. Pero yo creo que también debemos pues tocar pues ese espanto mundial que hay con respecto al coronavirus. Y yo creo que ya se están dando realmente imágenes mundiales de paranoia. Es decir, lo que está haciendo Europa, por ejemplo, repatriando a sus nacionales desde China, blindando, por ejemplo, la aerolínea israelí El Al, cancela todos sus vuelos a China mientras esté esta crisis. Y yo creo que, ¿sabes? El mundo pues no quiere repetir aquel infierno que fue el H1N1, amén, de lo que fue la llamada gripe española. Bueno, en la época del presidente Torrijos, al doctor Roberto Velázquez Arango, y a mí nos tocó lidiar con varias crisis, poniendo el tema de los voceros como parte de la acción gubernamental. Tener un grupo de voceros que aproveche todos los espacios comunicacionales y que transmita a la población el mensaje del gobierno y que cree la agenda del día siguiente o del mismo día. Ahora que hay redes sociales, la agenda no es del día siguiente, la agenda es del momento. La agenda de este instante la pone el Estado, el gobierno. Pero si eso no se entiende, la pone otro. ¿Y qué va a pasar con esto de esta enfermedad? Que como se sospecha de un caso, yo no sé para qué yo voy a llamar al Ministerio de Salud. ¿Ya para qué? Ya lo que tengo que hablar con la gente de la OMS. Ese es el miedo que yo tengo. Que lo que termina ocurriendo es que vamos a tener una población en pánico. Porque ahora mismo no se le está hablando a la población, no se le está haciendo conciencia de la real situación
que se le ha salido completamente de las manos a los chinos. Mire, si hay un gobierno que maneja como le da la gana la información, es el gobierno de China. Nosotros ahora mismo solo sabemos lo que a ellos les da la gana que sepamos. Cualquiera de esos periodistas que han mandado a China para lavar el cerebro y hacer ver que China es un gran paraíso, sabe que cuando llega allá lo primero que le dan es un software para que entre un VPN, que es una línea directa para que no use el internet de los chinos, que no se ve nada. Y ahora mismo usted puede ver en internet cómo están construyendo el hospital. ¿Por qué? Porque es una forma de propaganda, porque ellos son buenos en eso. Están utilizando la enfermedad para hacer una propaganda para que usted lo entienda. Entonces, esto nada más sabemos la punta del iceberg de lo que realmente está pasando y ellos mismos se ven preocupados. Entonces, esto hay que tomarlo más en serio, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación a la ciudadanía. Tenga la plena seguridad que a esta hora de domingo que estamos hablando, el 95% de la población tiene cero o nada, o menos que eso, de información sobre este tema. Entonces, esta es una oportunidad que tiene el gobierno, pero como ha estado pasando durante estos últimos 8 meses, las pierde. Y las pierde porque los estrategas de comunicación, honestamente, no sé a qué curso fueron. No sé si fueron a una universidad con no sé, un pensum académico de tan avanzada que va dos pasos adelante de lo que uno sabe. Luego, lo que sí les puedo decir es que ahora mismo este es el tema en el mundo. La gente ni siquiera habla del impeachment de Donald Trump, del Brexit, que ahora vamos a hablar sobre eso. La gente se le olvidó todo eso, porque esto es realmente importante y aquí en Panamá pareciera que no. Porque, José, tú tienes más experiencia que esto, obviamente tienes un curso acelerado en casa, pero sin lugar a dudas, es decir, no estamos sobredimensionando a ese coronavirus. Mira, yo creo que Guillermo tocó un punto que para mí es clave en esto, Fernando, estimados televidentes. ¿Cuál va a ser la magnitud de este coronavirus? Está en proceso de desarrollo. Hay dos características que tiene este nuevo virus de la familia de los coronavirus. Sí. Este es el 19, nuevo coronavirus. Que es que él tiene baja letalidad, hasta ahora la cifra que tenemos, una letalidad del 2,2%, con una característica que se propaga muy rápidamente. Y se propaga de persona a persona a una distancia de 1 metro. Y que, si usted lo compara con el virus del SARS, se ha propagado más rápidamente que ese virus. Entonces, ¿qué es lo que hay en este momento? Con los niveles de información que dispone el mundo en este momento, en el planeta Tierra, se está tuiteando sobre el coronavirus como loco, de toda clase, fotos, estructura molecular, de todo. Este que ha hecho el Ministerio de Salud Pública. Nosotros le hemos recomendado en forma permanente durante todas estas semanas que aprovechen esto para elevar el nivel de conciencia de nuestro pueblo en estos temas de salud, porque esto llegó. ¿Cuál va a ser el nivel de impacto en Panamá? Hasta este momento es casi cero. Pero podría ser en positivo si hacemos cosas como las siguientes, por ejemplo. Nosotros tenemos enfermedades endémicas en Panamá. Voy a poner la provincia de Los Santos para usar una. Vamos en carnavales y nos vamos a movilizar. ¿Qué vamos a hacer en la movilización del carnaval si aparece un caso de coronavirus en Panamá? Tendiendo nosotros el antivirus en Los Santos como una enfermedad endémica. Es decir, que está allí desde hace tiempo y se está ahí para quedarse. ¿Qué yo hubiera hecho el Ministerio de Salud? Yo hubiera tenido en todas las radios de las provincias de Las Tablas una explicación sobre y una explicación sobre la necesidad de tomar medidas de sanidad con respecto no solamente a este coronavirus, sino a los virus que tienen que ver con la influencia, con el virus que tiene que ver con el anta, para que usted se cuide. Y hubiera hecho una movilización de mi personal técnico provincial para explicar esto ahora que estaría planeando cómo lo voy a explicar en las escuelas. ¿Y por qué? Ninguna información hace daño si está dirigida a proteger la sociedad. La gente quiere información, pero la que le llega es la primera que retuitea una persona. Alguien escuchó, se murió un tipo de coronavirus allá en La Tabla, y puede ser cierto, ¿no? Y ¡plá! La tira. Y ahí entonces agarra eso. El Ministerio de Salud
porque aquí los gobiernos tienen la tendencia a centralizar tanto las cosas que centralizan la discusión de los debates importantes. Y entonces, ¿qué pasa? Nadie se entera. Nada más ellos. Yo he escuchado ministros aquí que han pasado por NEC TV que hacen cosas que solo ellas saben o ellos saben que lo están haciendo. Pero el ministro que no informa es como si no estuviera trabajando. Y en particular, cuando se trata de epidemias, de resurgimiento de enfermedades endémicas o de pandemias, lo que más hace falta es la información científica y quién la tiene. Los médicos. Entonces nosotros tenemos una estructura de epidemiología aquí en Panamá buena. Bueno, lo que no tenemos es una buena estructura de comunicación técnica científica. Y estamos subestimando, bueno, ya lo dijimos pues. En este caso, desde el punto de vista de comunicación institucional de salud, lo que hay que estar siempre es repitiendo. Y si usted se cansó de repetir, vuelva a repetir. Porque probablemente usted llegó a un 10%, hay otro más que lo tiene que repetir, hay otro más que lo tiene que repetir. Y cuando se canse de repetir, vuelve y repita. Porque detrás de esto hay toda una política de salud. La política para enfrentar los virus y particularmente el resurgimiento, el brote de este virus, que ahora mismo la Organización Mundial de la Salud y la Unión Interamericana de Salud Pública está detrás de él. Esto es una noticia global. Hay 17 países que han reportado casos. Hay cantidad de... Mire el barco turístico que pararon con 6.000 y resulta que los 2 casos de chinos eran negativos. Entonces, nosotros tenemos, por nuestra relación internacional, por nuestro aeropuerto, por nuestro hub, ¿no? Así, tenemos toda una serie de elementos importantes. Tenemos el canal de Panamá, ahí pasa toda clase de tripulación, toda clase de cosas. Hay tantas formas de que a nosotros nos pueda llegar. Los virus no necesitan visa, decía el doctor Jean Llorén. Yo estuve esta mañana, la mañana del viernes, perdón, estuve en el aeropuerto de la Terminal 2. Usted sabe que en ese aeropuerto hay todas las decisiones para incluso para gente que venga con algún tipo de afectación, salgan por una puerta especial. Porque en este momento el aeropuerto en la Terminal 1 no tiene esas facilidades. Entonces son casi prácticamente métodos casi antiguos los que tenemos que utilizar para proteger la población. A la gente le gusta escuchar a los médicos. Nosotros nos gustaría saber qué piensa el Gorgas de esto. ¿No sé? Claro, el Gorgas lo tienen amordazado. ¿Por qué? No los dejan... ¿Quién no dar lo deja? Tienen que autorizarlo El Ministerio de Salud. Pero, el Gorgas. Sí, esos son esa es la autoridad nacional. El Gorgas es el que nos puede certificar a nosotros. Cuando usted escucha doctores del Gorgas que sabe de esto, uno siente confianza. Porque ellos te hablan, primero, con la calidad que sabe un profesional de investigación, infectólogos, especialistas en esto. Nosotros tenemos médicos que conocen de esto. Nosotros, fíjese que Ecuador no tiene forma de determinar en este momento si una persona que llega a Ecuador puede certificar que el virus, este es el coronavirus 19N coronavirus. No tiene. Nosotros tenemos en el Gorgas todas las instalaciones y los reactivos necesarios para determinar el genoma de este virus. Wow. Usted le hemos permitido al Gorgas para que hable de esto, porque esto nos abre el conocimiento y le abre el conocimiento a la nación para protegerse de otras cosas. Nosotros en abril tenemos que iniciar un proceso de vacunación contra la gripe. Vaya usted las primeras días ¿cómo se llama? A los centros de salud. 2, 3 personas. Y después cuando ven un caso, va todo mundo para allá. Sí. Entonces, esta es la falta de formación, de educación en salud pública, que a mí me parece que el Ministerio de Salud ha desperdiciado en un momento en la que el coronavirus ha abierto una posibilidad de comunicarse el Ministerio de Salud con el país para elevar el nivel de conocimiento y de calidad de entendimiento de los problemas al país. Ahora, también es importante que se sepa, cuando se dan estas crisis, el que toma el control comunicacional es el responsable. Entonces, si esto se está centralizando en el Ministerio de la Presidencia, se está cometiendo un enorme error, que no sé si es así, pero ojalá no sea así. Por ley, Tiene que ser el Ministerio de Salud. no tiene que ser la Dirección de Salud Pública. Así es. Qué bueno que en otros tiempos hubiera sido Grimaldo Córdoba que nos toca en esa vuelta. Vamos a información comercial. Cuando regresemos,
Brexit, oportunidades de negocio para Panamá y crisis entre Venezuela y Colombia. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? Un plan que parece que murió en su cuna, presentado por el presidente Trump y solo avalado por el primer ministro Netanyahu. Fue el cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 2 de febrero. Felicidades a mi gente allá en Bugaba. Hoy es el día grande de la Feria de la Candelaria. Bueno, en una semana, para decirlo, peculiar en el plano internacional. Un presidente López Obrador, que yo creo que hay gobernadores en Estados Unidos que tienen más oposición a las políticas de Trump que el señor López Obrador. Hay una discusión realmente infantil, que yo creo que no puede catalogarse más que de eso entre Iván Duque y Nicolás Maduro. Yo creo que ya los que tenemos capacidad de sorpresa, pues bueno, yo creo que esta gente ya nos las quita. Y el caso del proyecto de Medio Oriente, el llamado pues tratado del siglo, le llamó Donald Trump, que parece que murió en su cuna. Pues no lo acepta nadie en el Medio Oriente. Para empezar por el final, que es más rápido, todo el que usted escuche que dice que es un especialista en el Medio Oriente, le miente. Eso está complicado allá en ese Medio Oriente, que ahí, para ser un especialista, usted necesita muchas vidas. Sí. Ahí pues, se puede entender un poquito el tema. Además que hay parte de la historia que se pierden en las nubes, en los nieves del tiempo. Y al final del camino... Y te extrañaría a quienes les interesan las guerras de ambas partes. Sí, sí, todos sí. juegan a la guerra. Todos juegan a la guerra. Ahí no hay bueno en esa área. Ahí no hay bueno. Lo que sí les puedo decir es de que la iniciativa de Donald Trump no es otra cosa que un paso que dan todos los presidentes norteamericanos, algunos con más éxito que otros. Pero todos tratan de dejar un plan de paz para Medio Oriente, y este fue el de Donald Trump, que era un plan de paz con el gobierno de Israel, punto. Y los palestinos han tenido la habilidad de ponerse a un lado, a casi todo, por supuesto a todos los países árabes, y algunos países con los que Estados Unidos está compitiendo comercialmente e incluso de manera armamentista. Así que ese plan se murió y hasta ahí llega el comentario del fallido plan del presidente Donald Trump. En cuanto al presidente de México, para seguir la línea de Donald Trump ahí acertó plenamente, lo puede decir en su discurso del Estado de la Unión esta semana, cuando él dijo que el muro lo iba a construir y que lo iba a pagar México. Pues el muro está construido, no es un muro de concreto como se pensaba, es un muro policial, es un muro militar, y lo paga el gobierno mexicano con los impuestos de los mexicanos, evitando que los centroamericanos pasen a los Estados Unidos y convirtiendo a Guatemala en la parte sur de México. En la muralla de Adriano, el muro de Adriano. En el dique de contención. Nunca había entrado tan poco inmigrante por esa zona como en estos últimos años. Donald Trump ha logrado su propósito y va a ganar esa zona. Para solo entrar en el debate, durante la Guerra Civil guatemalteca había 1 millón de guatemaltecos viviendo en México y que muchos terminaron, los guatemaltecos terminaban, no sé por qué, así como los salvadoreños les da por ir por Chicago, los guatemaltecos terminaron por Washington, un estado de esos del este. Se han dividido entre California y esos estados, Boston, por allá, toda esa zona, porque los salvadoreños se vinieron más a Washington. Más a Washington después. Pero este tema centroamericano deberíamos estudiarlo, porque en un momento esto va a ser una gran crisis en el Triángulo Norte de Centroamérica, y el otro lugar donde hay dólares con una buena economía, entre comillas, es acá. No olvídense de El Salvador, que a pesar de que tiene dólares y a pesar de que tiene un presidente muy proactivo, ya el ingeniero Blandón se les ha explicado varias veces que eso no es tan sencillo, de poner unas cosas en Twitter. Ahí hay problemas muy profundos que vienen incluso desde antes del conflicto armado de los años 70 y que les va a tomar muchísimos más años de resolver. Entonces, que no se nos venga la cosa para acá, y eso hay que darle seguimiento, pero aquí no hay nadie que le dé seguimiento a nada, pues seguro que nos va a estallar en la cara el problema tarde o temprano. Y también tengo que decirles algo de lo de López Obrador. Ese billete de lotería que hizo para rifar el avión presidencial, que yo voy a ver si consigo uno. Por lo menos el billete. El billete Vale la pena. Para el recuerdo. Es una maniobra de comunicación política genial, pero genial, donde todo el mundo quedó hablando durante varios días
del billete del Bueno, avión Jorge Ramos presidencial. casi dedicó una conferencia de prensa a preguntarle al presidente de México qué hacía si se ganaba el avión. Y es una banalidad y una pendejada, Es una para decirlo de payasada. alguna manera, pero es Que lo dentro de hace- uno o dos presidentes comprará un avión Claro, mucho más grande que este, por supuesto. que le costará a los mexicanos. Pero es lo que hace 3 o un 4 veces presidente en problemas. Pone la agenda, marca la agenda mediática, la agenda en redes sociales y la agenda en los medios de comunicación tradicionales. Y ya está resuelto. ¿Cuánto mide López Obrador? Pues está por encima de cualquier presidente mexicano en los últimos 50 años a esta época. ¿Y qué ha hecho? Nada. Nada. ¿Y cómo ha resuelto algún problema? Ninguno. Al contrario, se le ha agravado el problema de seguridad, se le ha agravado el problema de frontera, tiene un estancamiento económico, está entrando en una recesión. Eso es lo que hay, pero marca mejor que cualquier. Y el resto de la oposición está vuelta a leña, pero marca la agenda mediática. Eso es una lección que hay que aprender de los políticos. Tienen que manejar la agenda política, porque si no, entonces vamos a tener estos estados donde nadie sabe qué es lo que está sucediendo y nadie invierte donde hay incertidumbre. Así que tenemos que aprender del esquema internacional. A veces ver lo que pasa fuera del mundo, ingeniero Blandón, nos ayuda a resolver los problemas locales. Sí, y para tomar un parte de lo que usted estaba a decir, me voy a quedar con su última frase. Una de las noticias importantes que usted le debe dar seguimiento fue la firma esta semana del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. ¿Y por qué eso es importante para nosotros aquí en Panamá? ¿Por qué México? Primero porque Estados Unidos es el principal usuario del Canal de Panamá y porque México también es el tercer usuario, o puede ser el cuarto usuario Cuarto. del Canal de Panamá. Entonces a nosotros nos interesa lo que le pase allá, y Canadá es importante para nosotros, porque el traslado de mercancía del este de los Estados Unidos hacia el oeste o del este de los Estados Unidos hacia el oriente pasa por el Canal de Panamá. Además que no olvidemos que Canadá es el inversor privado más grande de Panamá, es una compañía canadiense. Y este acuerdo que se firmó, que tiene algunas cláusulas nuevas en materia laboral, que al cambiarse la forma de calcular el salario para los trabajadores en México, la AFL-CIO, los poderosos sindicatos norteamericanos aprobaron el tratado. Tiene cambios en eso, tiene cambios en el porcentaje de productos que un automóvil que se exporte de México a Canadá o a los Estados Unidos debe tener el 75% de sus componentes hechos en cualquiera de los tres países. Antes era el 62%. Tiene una cosa importante que usted le debe prestar atención. Acuérdese que el tratado anterior no se hizo en la época digital, y hay un componente digital, Claro. Hay un componente de medicinas también. De logística digital. Hay un componente importante que tiene que ver con las relaciones futuras de aquel socio de estos tres que se vaya con China. Ujú. Una penalización. Y una penalización para que se vaya. ¿Por qué esto es importante? Porque de entender eso entendemos una parte de cómo se está negociando en el mundo, que es América para los americanos, bajo el concepto del presidente de los Estados Unidos, un país que es un aliado importante para nosotros. El otro problema que usted le debe dar seguimiento es lo que está pasando en Inglaterra. Ahora, el Parlamento Europeo aprobó por una votación de 629 votos contra 49 de oposición. Abrumadora votación a favor de aprobar el Brexit, cuya fecha era precisamente, se venció el viernes 31. Y ahora viene todo el proceso de la ley que va a implementar ese Brexit con respecto a todos los temas migratorios, con respecto a lo que Inglaterra le tiene que devolver en pago de multas por salirse de la Unión Europea. Todo esto es un poco complejo, pero abre el camino hacia una Inglaterra que va a necesitar otros mercados. Entre ellos, Inglaterra está pensando en los Estados Unidos, pero le va a ser muy difícil después de los acuerdos que Johnson llegó, el primer ministro, con Huawei, a pesar de la oposición de los Estados Unidos. El día jueves para viernes estaba el señor secretario de Estado Mike Pompeo en Londres, pero ya esto es clavo pasado. Ya Europa también le dio el visto bueno al 5G, porque además para ellos esto es competitividad, pero además no solamente en calidad técnica, sino en precios. Y esto es parte de lo que me gustaría que usted revisara en el día de hoy. Pero cuando usted habla del avión de México, no se ría de eso. Es que ese avión es una expresión
del nivel de enajenamiento que llegó la dirección política mexicana con respecto al pueblo mexicano. Ese avión era una ofensa a la pobreza en México. Y López Obrador, entendiendo... No olvidemos, José, porque ¿en qué momento llega el Azteca 1 allí? En el momento de que México estaba más cerca de ser en la Arabia Saudita latinoamericana que otra cosa. Ese avión lo compra López Portillo y lo adecúa posteriormente Carlos Salinas de Gortari, que pensaba que era el rey de América Latina. El presidente mexicano es más que un rey, es un Más que emperador. un emperador. Un emperador. Entonces, ¿qué hace el presidente? En una conferencia de prensa muy simpática, dice que si al 30 de junio de este año, del 2020, no se vende, bueno, se irá al loto y pone el boleto ahí. Y eso es lo que dice Guillermo, la gente tomándole fotos. Y el debate era, imagínese usted que usted fuera un mexicano y se ganara ese avión. Póngase a pensar, ¿qué haría usted? No puede vivir ahí, porque ese avión es como una casa volante. Sí, pero puede vivir. ¿Pero dónde la dejas? ¿A qué precio? Tiene que ponerle aire. Entonces, Las estaciones afuera ahí de... pero fíjese, en la entrada de Chitré. fíjese el argumento del presidente mexicano. Él estaba preocupado porque, ¿qué pasa si un mexicano común y corriente se gana esto? ¿Cómo manejaría esto? O sea, esto no es un avioncito, es un jet. Pero todavía está por si lo compran. Solamente el seguro que debe pagar ese avión mensualmente debe ser una bestialidad de dinero. Pero por dentro es una cosa... Es una casa, Sí, ¿no? sí, No, por pero dentro casa, es una mansión. faraónica. Con cama, cocina. Pues esto lo utilizó el presidente mexicano. Y se lo explicó al país. El presidente mexicano casi todos los días da conferencia, él personalmente. No, y él hace unos referéndums que nadie sabe dónde los hace, pero y tiene los resultados cuando siempre. tiene alguna cosa, llama a su ministro. El ministro de turno, sobre un tema específico, lo tiene ahí. Y él, Cualquier tema se refiere el propio presidente. sí, él mismo. Él no tiene, el intermediario entre el pueblo y él es él mismo. Es el mismo. No hay intermedio. Y eso le ha resultado a él, porque él ha llevado y además con periodistas, sin limitaciones de preguntas, ¿no? Y preguntar lo que usted quiera. Y él contesta lo que a él le da la gana. Y cuando dice, no, ya yo hice una encuesta. ¿Cuál encuesta? Ninguna. Pero bueno, eso de la encuesta me dijo tal cosa. Eso no quiere decir que México tiene sus problemas resueltos. Yo creo que México dio un salto importante con el Tratado de Libre Comercio en eliminar una cosa que Guillermo le dijo a usted y préstele siempre atención. Eliminar la incertidumbre. Siempre es importante para un país eliminar la incertidumbre, porque la incertidumbre es... Confianza. Lo que mide el riesgo es el nivel y desarrollo de la incertidumbre. Más o menos incertidumbre es más o menos riesgo. Y esconder a un presidente tampoco es una buena idea. De hecho, yo al presidente de la República tengo como 2 semanas que no le escucho ningún planteamiento. Bueno, es que después de Algo hay que lo que comunicar, pasó sospecho que algo hay que comunicar. en Chiriquí, donde habló pues fuerte sobre el señor de la autoridad de aseo y el señor del IDAN, después de eso no se le ha vuelto a escuchar. Más En nada. una- Se le ha visto en algunos Ni lugares. siquiera en pero su cumpleaños el jueves. Nada, no fue a inauguraciones, no fue a viajes, ha habido 2 eventos importantes. Y a Davos En no fue. Israel estaba el ministro de Comercio, en Davos estaba, en Suiza estaba el vicepresidente, en la inauguración acá también estaba el vicepresidente del evento de los Acovir. de Acovir de Acovir. nada, no está el presidente. Sé que está trabajando, Sí. pero yo no sé cuál es la estrategia. Pero lo que sí les digo, el ingeniero Ladón tiene toda la razón, más se habla, más se entiende. Menos se habla, menos se sabe lo que está sucediendo, y entonces los resultados están en la baja en popularidad. Así es. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, ¿qué nos espera esta siguiente semana y este mes de febrero? Hay decisiones importantes. Una, ¿qué va a hacer o cómo va a ponerse el comercio mundial con este brote de coronavirus de China? Esto realmente será un freno después de un mes de enero realmente de locos. Empezamos, no olviden, con ese incendio en Australia, pues inundaciones en Brasil, este brote de coronavirus, nosotros con esa masacre en las cárceles y este mes realmente sangriento que hemos tenido. Todo eso después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 2 de febrero. Guillermo, un mes de enero realmente alucinante. Yo creo que nunca habíamos entrado con un pie tan izquierdo dentro de un año como este enero, que fue realmente de loco. Pasó de todo. La verdad es que es impresionante. Nada más que hay que ir aquí a la frontera y de repente lo dejamos a un lado, lo que ha pasado entre Colombia y Venezuela.
Primero, el intento fallido del desgobierno venezolano de echar a un lado a Juan Guaidó y ese logro que tuvo de poder salir del país y hacer su gira internacional. Claro, eso internamente lo pone débil, pero tiene que afianzar a la oposición venezolana que está afuera y que está tan fragmentada y tan falta de credibilidad, que es el problema de la tragedia venezolana, que tienes un narcoestado dirigido por un grupo de delincuentes y tienes del otro lado a una oposición sin credibilidad, diezmada y con pues muchos de sus componentes bastante cuestionados. Eso en cuanto a Venezuela. El gobierno de Colombia no sabe ya cómo meter más la pata y la verdad es que a pesar de que yo le tengo mucho cariño a la oposición venezolana y todo lo demás, sí me parece un acto ridículo haber dicho que extraditar a una diputada colombiana que arrestaron en Venezuela, que se le iban a preguntar a Juan Guaidó. Eso no tiene ningún sentido. Juan Guaidó, por más que los gobiernos reconozcan como presidente, no tiene la capacidad práctica para hacer absolutamente nada. Entonces, ese tipo de bandazos que da el gobierno colombiano da la impresión de que trata de mandar mensajes y que es un gobierno que se cae a pedazos y que Colombia va rápidamente a tener gobiernos de izquierda más pronto que tarde. Y eso es entre las pequeñas cosas que podemos resaltar. Pero lo de Australia ha sido una verdadera tragedia. Lo de los animales se cuenta por miles de millones. Que es una cosa impresionante. Y lo del Brexit que decía, tiene más aristas. Está el caso de Escocia. Escocia en cualquier momento ya va a decidir patear la mesa, porque no les interesa estar en un grupo de países como es el Reino Unido, que no se asocia a la Unión Europea, que es el norte que ellos quieren. Entonces ellos van a pedir su segundo referéndum. Y eso va a motivar a que estados como Bélgica, que es un estado pegado, son cuatro... Es un invento del siglo XIX. Sí, bueno, como Italia y Alemania. Y lo mismo va a pasar con Cataluña, que directamente el gobierno español, pues, bajo bandera y todo sea por mantenerse en el poder, pues si ustedes se quieren independizar, pues hagan su cosa. Y ahí va. Entonces, este tipo de situaciones hay que monitorearlas, porque si todo esto ocurrió en el mes de enero, no quiero saber lo que va a pasar en los próximos meses, que se va a adentrar entonces la campaña electoral en los Estados Unidos, que pues viene con todo, sobre todo ahora que se acaba el impeachment y que Donald Trump va a salir fortalecido del mismo y no lo que esperaban los demócratas, que iba a terminar en más problemas. Y también lo que está pasando en países como República Dominicana, que entran en una vorágine de elecciones. ¿Por qué República Dominicana es importante para nosotros? Pues es la economía que nosotros necesitamos alcanzar como nuestra referencia. Es a República Dominicana a la que nosotros tenemos que pasar en el año 2030 y no estar viendo a Costa Rica y otros países a los que ya pasamos hace mucho tiempo. Ese es nuestro norte. Entonces hay que aprovechar esas oportunidades, pero no meter la cabeza en un hoyo y, bueno, esto no me interesa. El mundo, lo que sucede en el mundo, afecta más a Panamá ahora, pero por mucho que nunca. Entonces hay que estar muy atentos a esos bandazos, tanto económicos como políticos e incluso sociales en temas de migración, que siguen afectando a Panamá, sobre todo una migración que viene por Sudamérica y que se está quedando represada en Centroamérica. Y es una migración que ya no es venezolana y colombiana, es incluso africana. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Así es. José. Ok, Fernando, a toda nuestra audiencia, Guillermo, se me quedó en el tintero decirles, en el caso de coronavirus, que la Organización Mundial de la Salud decidió declarar estado de emergencia internacional la presencia del coronavirus. O sea, había resistido desde el viernes pasado, antepasado, y el jueves en la noche anunciaron esto, se me había quedado en el tintero. Entonces, quiero llamar la atención al gobierno de que tome las medidas necesarias para que vea cómo maneja, desde el punto de vista de orden público, esta llamada a insurgencia en Colón. Yo creo que hay problemas en Colón que hay que atender, pero no podemos dejar que esto se salga al manejo de grupos cuyo interés no está en otro. Hay preocupaciones reales del colonense que hay que atender,
pero hay también gente interesada en pescar en río revuelto. Yo creo que nosotros no podemos dar la imagen en este momento que estamos discutiendo cosas centrales y entre ellos el futuro del Canal de Panamá, que alguien pueda en forma improvisada controlar la vía transísmica como ocurrió hace unos días atrás. Ustedes no tienen idea del caos que se formó en Colón. Bueno, esto lo están anunciando para el 3 de febrero, que es lunes. Bien, ojalá el gobierno tome las medidas necesarias para que no diga que nos sorprendieron. Esto ya está anunciado, además con un video peligroso. Peligroso. Sí. Bueno, era lo que teníamos que contarles este domingo. A todos, gracias por su audiencia. Feliz domingo a todos. Reiterar ese pésame a la familia periodística por el fallecimiento de don Escolástico Fulele Calvo Murillo. También, pues, enviarles ese saludo de antemano a mi hermano Gabriel Correa, quien está de cumpleaños el martes, a mi cuñada Gabriela, que está de cumpleaños el miércoles. Así que a todos, gracias por su audiencia. Nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana, en la emisión noticiosa de Next Noticias. A todos, gracias. Recuerden que este programa se repite a las 3 de la tarde por KW Continente.